Decían que era una ingenua por creer en el amor. Me rompieron el corazón y robaron mis sueños para demostrarlo. Para reclamar lo que era mío, hice un pacto con el hombre más poderoso de la ciudad, sin saber que me convertiría en su prisionera. Frío y controlador, él era mi carcelero en una jaula de oro. Mi único deber era odiarlo. Pero en la soledad de su fortaleza, descubrí las fisuras en su coraza y el fantasma de un joven que conocí en un pasado hecho de código y promesas. Ahora, mi sed de venganza combate un amor que creí muerto. Él fue mi salvación. ¿Pero será también la destrucción de mi corazón? La partida ha comenzado, pero ¿quién ganará este juego? Déjame tus teorías en los comentarios. Y si no quieres perderte ni un solo movimiento, suscríbete ahora y activa las notificaciones. El resplandor azulado de 3 monitores era la única luz en el universo de Han Seo-yeon. Fuera de su pequeño ofistel, el vasto y durmiente Seúl era una nebulosa de luces lejanas, pero dentro solo existía el zumbido bajo y constante de los servidores, un sonido que se había convertido en el ritmo de su corazón durante los últimos 2 años. El aire estaba cargado con el aroma de café recalentado y la sutil fragancia del ozono, el perfume de la creación digital. Sus dedos, delgados y pálidos, se cernieron sobre el teclado por un instante antes de lanzarse a una danza frenética. No eran solo comandos, eran conjuros. Líneas de código se desplegaban en la pantalla oscura como jeroglíficos de un futuro que solo ella podía leer, construyendo las sinapsis de su alma digital. Erebus. No era solo un algoritmo, era intuición embotellada. Una IA predictiva que no solo procesaba datos con lógica fría, sino que aprendía a sentir sus matices, las vacilaciones en el mercado, el miedo en una red social, la promesa en un conjunto de datos en bruto. Erebus era su legado, la culminación de noches en vela, comidas olvidadas, una vida social sacrificada en el altar de la ambición. Era la prueba de que Han Seo-yeon, la chica callada que prefería la compañía de las máquinas a la de las personas, tenía algo que decirle al mundo. Era la llave del futuro que planeaba construir, ladrillo a ladrillo, junto a Choi Min-jun. Min-jun, el nombre que una vez fue un calor reconfortante que se extendía por su pecho, ahora se sentía distante, como el eco de una canción que apenas recordaba. El suave crujido de la puerta la sacó de su trance. Entró él, una silueta oscura contra la luz del pasillo. Sus ojos, que solían brillar con una admiración que la hacía sentir la mujer más brillante del mundo, estaban apagados, turbios como agua estancada. «Todavía despierta, mi genio», murmuró con la voz ronca. Se inclinó y le dio un beso en la coronilla. El gesto, que antes era un ritual íntimo, se sintió ensayado, desprovisto del calor que una vez la ancló. Era el beso de un extraño. La directora Jun llamó. Continuó ajustándose una corbata que no necesitaba ajuste. La presentación para los inversores de Omnicorp Corea se ha adelantado. Es mañana por la mañana. Directora Jun Sora, su mentora en la Universidad de Seúl, la mujer que la había sacado de la oscuridad, que vio la llama de su talento cuando todos los demás solo veían humo. La confianza que Seo-yeon depositaba en ella era la de una hija, un pilar en su vida. La mención de su nombre debería haber sido reconfortante. En cambio, una pequeña y fría piedra de ansiedad se instaló en su estómago. «Está bien», Seo-yeon forzó una sonrisa apartando la sensación. La adrenalina de su trabajo era un potente antídoto contra la duda. «Erebus está listo, más que listo. Cada línea está optimizada». Se giró en su silla, su rostro iluminado con un orgullo genuino. «Vamos a lograrlo, Min-jun. Vamos a mostrarles algo que nunca han visto». Él le devolvió la sonrisa, pero era una sonrisa frágil, delgada como el papel de arroz, y no llegaba a sus ojos. Había un abismo allí, uno que ella estaba demasiado cansada para ver. «Sí», dijo él con la voz apenas audible. «Lo haremos». El día siguiente nació gris y húmedo. El rascacielos de Omnicorp Corea perforaba el bajo cielo de Seúl como una aguja de vidrio y acero. La sala de juntas en el piso 42 era un acuario de poder,
con paredes de cristal que daban a una ciudad que parecía una placa de circuito. El aire acondicionado siseaba, un sonido frío y constante que parecía burlarse del martilleo frenético del corazón de Seo Yeon contra sus costillas. La directora Jun estaba allí, una estatua de poder en un traje gris carbón, su cabello negro recogido en un moño impecable. Min Jun estaba a su lado, pálido bajo las luces fluorescentes, su mirada fija en un punto vacío en la pared opuesta. Seo Yeon, querida. La voz de la directora Jun era como miel vertida sobre cuchillas. Gracias por todo tu incansable esfuerzo. Tu dedicación fue fundamental. Hizo una pausa. Su sonrisa nunca vaciló. Min Jun y yo nos encargaremos desde aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío, afiladas y confusas. ¿Encargarse desde aquí? Pero preparé toda la documentación técnica. La demostración... Seo Yeon miró a Min Jun, buscando apoyo, una explicación. Él se encogió, evitando su mirada como si fuera el sol. Fue entonces cuando la pantalla de proyección de 10 metros detrás de ellos se iluminó. El logo de Omnicorp Corea giró y dio paso a una diapositiva. En letras elegantes e imponentes, el título del proyecto. Proyecto Erebus, la próxima frontera en inteligencia artificial. Una creación de la directora Yeon Sorra y Choi Min-jun. El aire se solidificó en los pulmones de Seo Yeon. El siseo del aire acondicionado se convirtió en un grito agudo en sus oídos. Cada línea de código que había sangrado, cada noche que el sol la había encontrado despierta, cada trozo de su alma que había cosido en ese algoritmo, borrado. Su nombre, su identidad, su existencia misma en el proyecto, eliminada de la historia. Su mirada voló hacia Min Jun, la traición un grito silencioso desgarrando su garganta. Él finalmente la miró a los ojos, y en ellos ella vio la patética verdad, cobardía, una disculpa muda que no valía nada. En contraste, la mirada de la directora Jun era firme, fría como el acero con un triunfo cruel danzando en sus profundidades. No solo estaba robando su trabajo, estaba saboreando el acto. 2 guardias de seguridad con trajes negros se materializaron a su lado. Sus movimientos eran discretos, pero firmes. Uno de ellos le tocó el codo. «Señorita, por aquí». Fue escoltada fuera, no como una creadora, sino como un fallo de seguridad, una intrusa en su propio sueño. El pasillo parecía extenderse infinitamente. El chasquido de sus tacones en el mármol era el sonido de su corazón rompiéndose. Afuera la ciudad la golpeó como un golpe físico. El ruido, la gente, todo parecía moverse a una velocidad diferente, irreal. La humillación era un fuego en su rostro, quemándole las mejillas. Cuando el taxi se detuvo frente a su edificio, ya lo sabía. Las 2 maletas y la caja de cartón con sus pertenencias estaban apiladas al azar cerca de la entrada, una pequeña isla de exilio en la concurrida acera. Su padre estaba en la puerta, su rostro una máscara de furia endurecida y decepción. «La directora Jun nos llamó», dijo él, su voz desprovista de cualquier calidez paternal. «Nos contó sobre tu intento de sabotear la presentación. Dijo que estás inestable, que tuviste un colapso por la presión». Tomó una respiración profunda, su pecho inflado con una rectitud que la enfermó. «Fue tan amable de saldar el resto de nuestra hipoteca, Seo Yeon. Un gesto de buena voluntad para compensarnos por tu comportamiento. ¿Y así es como lo pagas? ¿Avergonzando a esta familia?» «Papá, es mentira, robaron a Erebus, es mío». Su voz salió como un rasguño, frágil y rota. «No críe a una hija ingrata y desequilibrada». Escupió las palabras, cada una un golpe. «Toma tus cosas. Ya no eres bienvenida bajo este techo». La puerta se cerró. El sonido metálico de la cerradura girando fue la puntuación final de su antigua vida. Sola, en la acera, rodeada por los restos de su existencia, el shock paralizante comenzó a retroceder, dando paso a algo más antiguo, más primitivo. Una brasa de furia antes latente comenzó a arder en sus entrañas, alimentada por la traición, la humillación, la injusticia absoluta de todo. No solo habían robado su futuro,
Habían envenenado su pasado y aniquilado su presente. Esa noche, en una habitación de motel sin alma en las afueras de la ciudad que olía a desinfectante y sueños muertos, la luz de su portátil era su única confidente. El dolor no desapareció, pero se cristalizó. Se transformó en un propósito tan afilado como un bisturí. Jun So-ra y Choi Min-jun habían usado Omnicorp Corea para escalar. Pero todo imperio tiene un enemigo. Toda luz proyecta una sombra. Sus dedos, ahora firmes y precisos, volaron por el teclado. Ya no estaba creando, estaba cazando, sumiéndose en las profundidades de la dark web, buscando susurros, rastros de un fantasma. Un nombre que hacía que incluso los ejecutivos de Omnicorp bajaran la voz. Geurimja, la sombra. Un hacker legendario, un multimillonario solitario cuyo único placer parecía ser el desmantelamiento de imperios. Seo-yeon ya no quería justicia. La justicia era una palabra débil y anémica. Quería retribución. Geurimja, susurró a la pantalla, el nombre sonando como un juramento de sangre. No sé quién eres, pero te encontraré, y me ayudarás a reducir su imperio a cenizas. La cámara íntima se acerca a su rostro, el resplandor del código reflejado en sus ojos ahora secos. La chica ingenua había muerto en esa sala de juntas. En su lugar había nacido una cazadora, y tenía hambre. El poder, Seo-yeon siempre lo había sabido, no era dinero ni estatus, era información, e incluso despojada de todo, con su cuenta bancaria vacía y su nombre manchado, seguía siendo soberana en su dominio. Geurimja, la sombra, era más mito que hombre, una entidad de la que se susurraba en foros encriptados, donde la moneda era el secreto. No había ni una sola foto, ninguna identidad real vinculada a él. Era un poltergeist digital. Su presencia se sentía solo por la devastación que dejaba atrás. Pero cada fantasma, por etéreo que sea, tiene un patrón, una firma. Y Geurimja se deleitaba en humillar públicamente a sus objetivos. La casa de Seo-yeon la llevó a través de un laberinto de proxies y servidores espejo, un rastro de migas de pan digitales que la condujo a un evento. El Simposio del Silicio. El nombre era engañosamente corporativo. En realidad, era una subasta clandestina de tecnología, un mercado negro para los tiburones de Silicon Valley y los conglomerados asiáticos. Celebrado cada 2 años en un lugar secreto, era donde prototipos robados, patentes en disputa y los secretos más oscuros de la industria se intercambiaban en salas silenciosas, lejos de los ojos de los reguladores. La sede de este año era un antiguo teatro de ópera en Itaewon, un reducto de lujo decadente, olvidado por el tiempo. El aire en el interior era denso, casi tangible, una mezcla embriagadora del aroma a cuero envejecido de las butacas de terciopelo, whisky de Malta y la fragancia aguda y metálica de la ambición desbocada. Seo-yeon se sentía como una intrusa de otro planeta. Su sencillo vestido negro, la única prenda que no gritaba en bancarrota, era una isla de simplicidad en un mar de trajes a medida y vestidos que costaban más que su matrícula universitaria. Se movía entre las sombras, una observadora, su mente un escáner, absorbiéndolo todo. Su investigación indicaba que el representante físico de Geurimja, el hombre que hacía el trabajo sucio en el mundo real, era un corredor de tecnología ruso llamado Petrov. Era a él a quien buscaba. Pero Petrov no aparecía por ninguna parte. En cambio, su atención fue atraída casi magnéticamente hacia un palco privado en el entresuelo, envuelto en profundas sombras, aislado del murmullo codicioso del salón principal. Dentro, una figura estaba sentada sola, joven quizás de 20 y tantos años, un cabello oscuro y rebelde caía sobre una frente alta, y su rostro parecía esculpido por un artista que solo trabajaba con ángulos afilados y sombras. Cada línea de su mandíbula, cada contorno de sus pómulos gritaba poder y precisión. No llevaba joyas, pero su traje oscuro, de una tela que parecía absorber la luz, se ajustaba a sus anchos hombros de una manera que sugería un costo astronómico y un sastre genial. Pero no era su apariencia ni su ropa lo que captaba la atención, era su quietud.
una quietud peligrosa, absoluta, como la calma en el ojo de un huracán. Sus ojos grises, del color de un cielo de tormenta sobre el océano, escaneaban el salón con un aburrimiento calculado, la postura relajada de un depredador alfa que sabe que nada allí representa una amenaza. Nadie se atrevía a acercarse al palco. No era solo un hombre, era un centro de gravedad, y todos los demás cuerpos celestes en la sala mantenían una órbita respetuosa y temerosa. Ese tiene que ser él. El pensamiento atravesó la mente de Seo Yeon como un relámpago. Su corazón, que había estado latiendo a un ritmo lento y controlado, se disparó, un tambor frenético contra sus costillas. Nadie más inspiraría tanto miedo, tanto respeto tácito. Petrov era el cebo. Este es el verdadero Geurimja. La adrenalina pura y potente inundó su sistema, ahogando el miedo. Era su única oportunidad, una ventana que podría cerrarse para siempre. Ignorando las miradas de asombro y los susurros que seguían a su paso, caminó con una confianza forjada en pura desesperación hacia la entrada del palco. Un guardia de seguridad, una montaña humana con un traje que parecía a punto de rasgarse, se movió con sorprendente agilidad para bloquearle el paso. Su mano era del tamaño de la cabeza de ella. «No está viendo a nadie». La voz del hombre era un trueno bajo, una promesa de dolor si insistía. Seo Yeon abrió la boca para discutir, para presentar el cebo que había preparado, la identidad falsa de una corredora de tecnología con acceso a un algoritmo prometedor. Pero antes de que una sola palabra pudiera escapar, una voz tranquila y profunda emergió de las sombras del palco. Una voz que parecía vibrar en el aire. «Déjala entrar». El guardia de seguridad se retiró al instante, como si la orden hubiera cortado sus hilos. Seo Yeon respiró hondo y entró. El palco era un mundo aparte, el sonido de la subasta amortiguado hasta convertirse en un murmullo lejano. El hombre la observaba, su mirada recorriéndola sin prisa, analíticamente. No era la mirada de un hombre evaluando a una mujer, sino la de un programador depurando un trozo de código. Era desarmanante y profundamente inquietante, como si pudiera ver las vulnerabilidades en su propia alma. «Tienes 5 minutos para convencerme de que no haga que mi seguridad te arroje desde el entresuelo», dijo él, su voz un terciopelo áspero, cada palabra perfectamente enunciada. Seo Yeon captó el sutil aroma que emanaba de él, una compleja mezcla de sándalo, ozono y algo más, algo como papel viejo. Se obligó a encontrar su mirada. «Mi nombre es irrelevante. Lo que tengo sí lo es. Sé cómo quebrar la espina dorsal de Omnicorp Corea». Una de sus cejas oscuras se arqueó mínimamente. Era la única señal de que estaba escuchando. Muchos dicen eso, pocos tienen la capacidad de siquiera arañar la pintura. «Me robaron un algoritmo de IA predictiva. Se llama Erebus. Están a punto de usarlo para asegurar un contrato de defensa gubernamental multimillonario que los hará intocables». Hizo una pausa, reuniendo todo su coraje para el siguiente movimiento. «Puedo crear una puerta trasera, un caballo de Troya que no solo te dará acceso a sus sistemas, sino que te dará el control total. Pero no lo haré por dinero». Lo miró directamente. «Quiero un tipo diferente de trato. Quiero un matrimonio». El silencio que siguió fue tan absoluto que Seo Yeon pudo oír la sangre martilleando en sus oídos. Había esperado burla, una risa fría, un despido inmediato. En cambio, el hombre la miraba fijamente, su rostro una máscara de mármol indescifrable. Se inclinó hacia adelante, la tenue luz del salón captando el brillo peligroso en sus ojos de tormenta. «Un matrimonio», repitió, la palabra sonando extraña como de una lengua muerta. «Invades mi espacio, me ofreces traición corporativa en bandeja y me propones matrimonio. O eres la mujer más valiente o la más necia que he conocido». «Soy la más desesperada», admitió Seo Yeon, su voz firme, sin una pizca de autocompasión. «Ser tu esposa, ser la esposa de Geurimja, me daría un escudo, un nombre que me haría radioactiva para gente como Jun Zorra. A cambio, obtienes la espectacular ruina de tu mayor rival». Él se reclinó en el sillón, sus largos dedos tamborileando silenciosamente en el reposabrazos de terciopelo. Su mente,
parecía una supercomputadora procesando terabytes de datos. Seo Yeon no tenía idea, pero Kwon Ji-hoon, el verdadero dueño de Omnicorp Corea, el multimillonario tan solitario que su propia junta directiva solo se comunicaba con él a través de intermediarios, se enfrentaba a un problema. Sus inversores más conservadores se estaban poniendo nerviosos por su existencia fantasmal. La sugerencia de un matrimonio de conveniencia con una mujer desconocida pero claramente brillante era un movimiento de ajedrez tan inesperado, tan audaz, que podría ser genial. Y esta mujer con fuego y hielo en los ojos, era la pieza más fascinante que había visto en años. «No son mis rivales», dijo Ji-hoon, su voz baja, un secreto compartido en la oscuridad. Seo Yeon frunció el ceño, la confusión pinchando su mente. «Pero tu propuesta tiene cierto mérito estratégico». Se puso de pie, su altura y presencia llenando el pequeño espacio, haciendo que el aire se sintiera más denso. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, una energía contenida. «¿Quieres un matrimonio? Lo tendrás», declaró su voz sin dejar lugar a dudas. «Mañana 10 de la mañana, en mi bufete de abogados en Cheongdam-dong. Trae tu identificación, pero entiende una cosa». Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella, el aroma a sándalo envolviéndola. «No serás mi esposa, serás un activo. Tus acciones, tus palabras, tu lealtad, todo será mío. El escudo que buscas viene con una correa. ¿Estás dispuesta a llevarla?» Seo Yeon miró esos ojos grises, un abismo de poder y secretos insondables. Estaba haciendo un pacto con el mismo diablo, pero era el único camino hacia su retribución. «Lo estoy», susurró la palabra sellando su destino. No tenía idea de que acababa de venderse, no al enemigo de sus enemigos, sino a su sombrío rey en su trono de vidrio y acero. El objetivo estaba equivocado, y el juego que creía estar iniciando era infinitamente más complejo y peligroso de lo que su brillante mente podría haber predicho jamás. El barrio de Cheongdam-dong era un mundo aparte, un enclave de riqueza discreta donde el aire parecía más limpio, y el sonido del tráfico de Seúl era un murmullo lejano y educado. El bufete de abogados Kwon An-min no ocupaba un rascacielos, sino un edificio bajo y elegante de granito negro que parecía absorber la luz del sol en lugar de reflejarla. No era un lugar para gente con problemas, era un lugar donde los problemas se transformaban en cláusulas y cifras. Lia sintió el frío del mármol pulido a través de sus zapatos gastados mientras la conducían por un pasillo silencioso. Las paredes no estaban adornadas con arte, sino con patentes de tecnología enmarcadas y copias de acuerdos de fusión históricos. Era un mausoleo de transacciones que cambiaron el mundo, un recordatorio silencioso del poder con el que estaba a punto de encontrarse. Kwon Ji-hoon ya estaba allí, sentado en una sala de conferencias al final del pasillo. La sala era un cubo de cristal que ofrecía una vista serena de un jardín de rocas zen por un lado y el horizonte de Seúl por el otro. No llevaba el traje de la noche anterior. En su lugar vestía una simple camisa de lino negro con cuello mandarín y pantalones oscuros, un atuendo casi monástico que, paradójicamente, lo hacía aún más imponente. Era la indiferencia de un hombre para quien las armaduras sociales como los trajes caros eran innecesarias. Su poder era intrínseco. Un abogado de mediana edad, con un rostro tan impasible como el de un jugador de póker, entró en la sala en silencio. Su nombre, Lee anotó por la placa en la mesa, era Señor Min. Colocó una gruesa pila de papeles sobre la mesa de cristal entre ellos. El sonido del papel al golpear el cristal fue agudo, final, como el clic de una esposa cerrándose. El acuerdo prenupcial y el contrato matrimonial, según lo solicitado por el presidente Kwon, dijo el señor Min, su voz tan desprovista de emoción como su rostro. Recomiendo una lectura exhaustiva. Lia extendió la mano, sus dedos temblando ligeramente, y acercó la primera página. No era un acuerdo, era un manual de operaciones para su existencia futura. El lenguaje era preciso, clínico, desprovisto de cualquier ambigüedad.
cláusulas de no divulgación tan herméticas que harían que un agente secreto se sintiera expuesto. Y luego, las reglas. El protocolo para ser la señora Kwon. Artículo 1. Residencia. La señora Kwon, en adelante la parte contratante, residirá exclusivamente en la residencia principal del señor Kwon, en adelante el beneficiario, ubicada en Hanam-dong. Artículo 2. Acceso y zonas restringidas. El acceso de la parte contratante se limita al primer nivel de la residencia. El segundo nivel, que alberga la oficina personal del beneficiario, los servidores principales y el laboratorio de investigación, se clasifica como zona restringida. La violación de este artículo resultará en la terminación inmediata y unilateral de este acuerdo, con la aplicación de las sanciones financieras especificadas en el apéndice B. Artículo 3. Comunicación y presentación pública. Todas las comunicaciones públicas, incluidas, entre otras, las redes sociales, entrevistas e interacciones en eventos, deben ser aprobadas previamente por el beneficiario o su representante designado. La imagen pública de la parte contratante será gestionada por el personal del beneficiario. Artículo 4. Relaciones previas. La parte contratante acepta cesar todo contacto con asociados, amigos y familiares de su vida anterior a la ejecución de este contrato, excepto cuando se autorice expresamente. Cada palabra era una barra de acero invisible en la jaula dorada que él estaba construyendo meticulosamente a su alrededor. La palabra amor no se mencionaba. Afecto, compañerismo, asociación eran conceptos ajenos a este documento. Era el lenguaje frío de una fusión, la adquisición de un activo humano. Hay una cláusula final, no escrita, pero es la más importante de todas. La voz de Ji-hoon cortó el denso silencio de la habitación. Lia levantó la vista del papel. Cualquier intento de acceder a mis sistemas, mi red privada o mis datos personales, por cualquier medio no solo resultará en consecuencias legales, resultará en consecuencias personales. Considera esta tu primera y única advertencia, Seo Jeon-si. El uso del sufijo formal, si, era un muro, una forma de recordarle la distancia insalvable entre ellos. Su mirada era penetrante, un escáner de resonancia magnética leyendo cada uno de sus pensamientos. Él sabía que era una programadora de élite. Esto no era una regla, era un desafío directo, una prueba de su obediencia. Estaba estableciendo los límites de su nuevo universo desde el primer momento. Lia sintió un escalofrío recorrer su espalda, una extraña mezcla de miedo y una obstinada chispa de desafío. Miró el bolígrafo de tinta negra que el señor Min había colocado junto al contrato. Era pesado, frío. Su mano tembló por un microsegundo mientras lo tomaba. El peso de esa firma, de la vida que estaba firmando, era casi físico. Miró el rostro de Ji-hoon buscando un destello de duda, un atisbo de humanidad. No había nada. Solo la certeza tranquila y absoluta, de un hombre que siempre consigue lo que quiere. Firmó su nombre, Han Seo-yeon. El rasguño de la pluma en el costoso papel fue el único sonido en la habitación, el eco de su pasado sellándose irrevocablemente. El penthouse en Hanam-dong, conocido como el Nido del Halcón, era menos un hogar y más una fortaleza de vidrio y titanio suspendida sobre Seúl. Ventanales panorámicos de suelo a techo enmarcaban una vista de 360 grados del río Han y la metrópolis reluciente. Pero el efecto no era de libertad, era de observación omnipresente, de aislamiento monitoreado. El interior era un estudio de minimalismo brutalista. Hormigón pulido, acero cepillado, muebles en tonos de negro, gris y blanco. No había ni una sola fotografía familiar, ni libros fuera de lugar, ningún objeto personal que sugiriera que un ser humano con pasiones, recuerdos o desorden vivía allí. Era un entorno tan estéril y controlado como el contrato que acababa de firmar. Tu habitación es la primera a la izquierda por el pasillo principal, dijo Ji-hoon, su voz resonando en el vasto espacio. Ya se dirigía hacia una escalera de caracol de metal negro
que se elevaba como una columna vertebral hacia su santuario prohibido en el segundo piso. Una asistente, la señora Ann, se pondrá en contacto para satisfacer todas tus necesidades. No subas, no me molestes. Ascendió los escalones sin mirar atrás, desapareciendo en la oscuridad del piso superior. La puerta en la parte superior se cerró con un suave clic hermético. Leah se quedó sola en el atrio silencioso, el sonido de su propia respiración pareciendo una intrusión. Caminó hacia la pared de cristal, la ciudad extendiéndose bajo ella como una vasta e indiferente placa de circuito. En algún lugar de esa red de luces, Jun Sorra y Choi Min-jun celebraban su victoria robada, completamente inconscientes de que el peón que habían sacrificado tan descuidadamente acababa de convertirse en la reina en el tablero de un jugador infinitamente más poderoso y peligroso. Se sentía como un programa recién instalado en un sistema operativo hostil, lleno de firewalls, contraseñas y permisos que no poseía. Atrapada, expuesta, vigilada. Pero el código de su venganza, la razón por la que estaba allí, seguía intacto, compilándose silenciosamente en el santuario de su mente. Ya no era Han Seo-yeon, la programadora idealista. Era la señora Kwon, una fachada, un nombre prestado con un poder que aún no entendía. Y usaría cada recurso, cada byte de información, cada centímetro de esta jaula dorada para construir el arma que haría arder el imperio de sus traidores. Mientras la noche se tragaba a Seúl y las luces de la ciudad se volvían más nítidas y brillantes, Leah sintió que la verdadera naturaleza de su trato se filtraba en sus huesos. No se había casado con un hombre, se había fusionado con un enigma, un imperio de secretos y control. Y para sobrevivir y prevalecer, tendría que aprender a navegar sus sombras sin ser completamente consumida por ellas. El primer acto de su nueva vida había comenzado, y el escenario era un cielo frío y solitario, muy por encima del mundo que una vez llamó suyo. Los días que siguieron se midieron en ciclos de silencio y soledad monitoreada. La señora Ann, una mujer de mediana edad con la eficiencia silenciosa de un fantasma, aparecía cada mañana con una tableta que detallaba el horario de Leah, que consistía en nada. Era una existencia de lujo hueco, un vacío lleno de muebles de diseño y vistas espectaculares. Leah era un pájaro en una jaula de platino, y los barrotes estaban hechos de indiferencia. Kwon Ji-hun era una presencia casi mítica. Oía el suave clic de la puerta del segundo piso, abriéndose tarde en la noche, los pasos amortiguados en su santuario de arriba. A veces, al amanecer, lo veía en el balcón, una silueta oscura contra el cielo que se aclaraba, sosteniendo una taza de café, el vapor subiendo en espirales en el aire frío. La miraba como si fuera una anomalía en su sistema perfectamente calibrado, una ecuación que aún no había resuelto. Las comidas eran entregadas por un personal de catering invisible, siempre a tiempo, siempre para una persona. Pero Leah no estaba ociosa. La ociosidad forzada era su laboratorio. Su habitación con vistas al río Han se convirtió en su centro de mando clandestino. El contrato le prohibía usar la red de Ji-hun, una red privada de fibra óptica que probablemente era más segura que la de la Casa Azul. Así que se convirtió en una maestra del disfraz digital. Usando una serie de teléfonos desechables, Daepophones, VPN en cascada y conectándose a través de redes Wi-Fi públicas aleatorias con una antena de largo alcance que ella misma construyó, se convirtió en un fantasma. Su venganza no sería un asalto frontal, sería una infección. Comenzó a mapear las vulnerabilidades de Omnicorp Korea, no las fallas de seguridad en sus firewalls, sino las grietas en la armadura humana de sus ejecutivos. La adicción al juego de un director financiero, el romance del jefe de I+D con una analista junior, la ambición voraz de un gerente de proyecto que se sentía ignorado. Cada secreto era un nodo en una red que tejía pacientemente, una telaraña de chantaje y manipulación que usaría para aislar a Jun Sorra y Choi Min-jun. Una noche, la pantalla de su portátil le quemaba los ojos, le picaban. El zumbido constante en su cabeza era una mezcla de agotamiento,
y la cacofonía de información que había estado procesando. La comida intacta en la bandeja a su lado parecía de plástico. Una necesidad primaria casi olvidada se apoderó de ella. La necesidad de crear algo con sus manos, algo real. Bajó a la cocina. El espacio era una obra maestra de la ingeniería alemana, un santuario de acero inoxidable y cuarzo blanco, tan inmaculado que era obvio que nunca se había usado para nada más complejo que hervir agua. Por impulso, impulsada por una dolorosa nostalgia de una vida más simple, abrió la despensa. Estaba surtida con los mejores ingredientes que el dinero podía comprar, todos sellados al vacío, anónimos y sin alma. Lía encontró harina, huevos, una pequeña calabaza cabocha y una ramita fresca de salvia. Sus movimientos, vacilantes al principio, pronto encontraron un ritmo antiguo. El amasado de la masa, la textura de la calabaza cocida, el sonido de la mantequilla derritiéndose en la sartén. Era una coreografía de consuelo. Estaba haciendo agnolotti de calabaza en salsa de mantequilla y salvia, un plato simple que su abuela solía hacer en días de lluvia. El aroma comenzó a llenar el espacio estéril. Primero, el olor dulce y terroso de la calabaza, luego el perfume herbal y penetrante de la salvia y finalmente la fragancia cálida y a nuez de la mantequilla dorándose. Era el aroma del hogar, una anomalía sensorial tan profunda en ese ambiente frío que se sentía casi como una violación. Estaba terminando el plato, el suave sonido de la pasta cayendo en la sartén, cuando oyó el clic de la puerta de arriba. Pasos lentos y deliberados en la escalera de metal. Ji-hun descendió, deteniéndose en el último escalón como un animal cauteloso acercándose a un claro desconocido. Sus ojos, generalmente enfocados en algún horizonte invisible, estaban fijos en ella, pero no en ella. En lo que estaba haciendo. Inhaló profundamente, el movimiento sutil, pero Lía lo vio. Y por un microsegundo, la máscara de control glacial en su rostro vaciló. Una sombra de... ¿confusión? ¿Sorpresa? Algo parecido al dolor cruzó sus facciones como un fallo momentáneo en una señal de video. ¿Qué estás haciendo? Su voz era baja pero llevaba una resonancia, una intensidad que no coincidía con la simple pregunta. «Cocinando», respondió Lía, el sarcasmo una delgada armadura contra el peso de su mirada. Es un concepto antiguo. Implica calor, ingredientes y la prevención de la inanición. Él ignoró la puya. Se acercó, sus zapatos caros silenciosos sobre el suelo de hormigón pulido, deteniéndose al otro lado de la vasta isla de cuarzo. Miró la sartén, el vapor fragante que subía en espirales, la mantequilla dorada burbujeando suavemente alrededor de los pequeños paquetes de pasta. «Ese aroma», comenzó él, pero la frase murió en su garganta inacabada. «Mi abuela solía hacerlo», dijo Lía, su voz un poco más suave, la armadura cediendo ligeramente. «Es comida reconfortante». Con un gesto que ni ella misma entendió del todo, tomó un pequeño plato de degustación, colocó unos pocos agnolotti en él y lo deslizó suavemente por la encimera en su dirección. «Probablemente solo comes comidas nutricionalmente equilibradas y sin alegría, pero puedes probarlo, no está envenenado». Él la miró fijamente durante un largo momento, su mirada parpadeando entre su rostro y el plato. Su vacilación era palpable, como si ese simple plato de pasta fuera un enigma complejo, una amenaza para su entorno controlado. Lentamente, como si estuviera desarmando una bomba, tomó un tenedor, ensartó un solo agnoloto y se lo llevó a la boca. La cámara íntima se enfoca en su rostro. Cierra los ojos por un instante. La línea dura de su mandíbula, siempre tensa, se relaja 1 milímetro. No emite ningún sonido, pero Lía lo ve. En un hombre tan controlado, la ausencia de control es un grito. Ve la armadura agrietarse, no con un estallido, sino con el silencio de un glaciar desprendiéndose bajo la superficie. Ese sabor, ese olor, lo transportaron a otro lugar, a un tiempo antes de que fuera Kwon Ji-hun, el espectro del imperio tecnológico. Terminó la pequeña porción en un pesado silencio. Luego, sin una palabra de agradecimiento, sin un solo comentario,
Se dio la vuelta y volvió a subir las escaleras, desapareciendo de nuevo en su mundo. Pero algo fundamental había cambiado. El silencio que dejó atrás ya no estaba vacío, estaba lleno del recuerdo de ese momento, de esa inesperada vulnerabilidad. La noche siguiente bajó de nuevo. No dijo nada. Simplemente se apoyó en el marco de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, observándola cocinar. En la tercera noche, se sentó en uno de los taburetes altos de la isla de la cocina. «Mi madre, ella solía hacer esto», dijo finalmente, su voz tan baja que Leah casi pensó que lo había imaginado. «Antes de que falleciera, yo era un niño». Fue la primera pieza de información personal que le había ofrecido. Una migaja, un solo byte de datos en un disco duro encriptado. Pero para Leah se sintió como un tesoro. Se dio cuenta de que la fortaleza de Ji-Hoon no estaba construida de arrogancia, sino de miedo. Miedo a la conexión, miedo a cualquier cosa que pudiera perturbar el precario equilibrio de su mundo herméticamente sellado. Y ella, con un simple plato de pasta, había encontrado una puerta trasera, una vulnerabilidad en el sistema más impenetrable que había conocido. La primera chispa entre ellos no fue de pasión o romance. Fue algo mucho más raro y potente: reconocimiento. El atisbo de un alma herida dentro de la fortaleza de un rey. Y para Leah, que se sentía igualmente rota por dentro, fue suficiente para encender una peligrosa y profunda curiosidad por el enigmático hombre al que se había encadenado. Mientras una rutina frágil y tácita se instalaba en el penthouse, el ritual silencioso de la cena, la presencia vigilante de Ji-Hoon, la guerra digital de Leah entraba en una nueva y peligrosa fase. La etapa de reconocimiento había terminado. La infiltración había comenzado. Había elegido su primer objetivo: David Park, un ingeniero senior en la división de IA de Omnicorp Corea. David era brillante, ambicioso, y como Leah descubrió en foros de programación anónimos, profundamente resentido por haber sido pasado por alto para un ascenso en favor de Choi Min-jun. Era el punto débil perfecto. Bajo el seudónimo de Icarus, Leah comenzó a cartearse con él. No le ofreció secretos ni dinero. Le ofreció algo mucho más seductor para un hombre como David: validación intelectual. Lo desafió, señaló fallos elegantes en su trabajo público y luego ofreció fragmentos de código, soluciones tan geniales y concisas que rozaban el arte. Lo estaba seduciendo con su mente, ganándose su confianza, convirtiéndose en su confidente digital anónima, la única persona que parecía entender su frustrada brillantez. Él era su llave, su entrada a la red interna de Omnicorp. Una noche, mientras tejía esta compleja red, un escalofrío recorrió la nuca de Leah. Fue una sensación visceral, la intuición de un programador que siente una presencia anómala en su entorno. No era el sonido de los pasos de Ji-Hoon arriba. Era un tipo diferente de silencio, un silencio que escucha. Sus dedos, que se habían estado moviendo con la gracia de un pianista, ahora se volvieron tan precisos y afilados como los de un cirujano. Con unos pocos comandos abrió un monitor de red, y allí estaba, una sonda, silenciosa, casi invisible, como una aguja buscando una vena. No estaba atacando sus defensas, las estaba probando, mapeándolas con una elegancia y paciencia que le provocaron un escalofrío. Era como la zarpa de un tigre siberiano tocando la nieve, probando la profundidad antes de dar el siguiente paso. Grimja. El nombre resonó en su mente, ya no como un objetivo, sino como una amenaza inminente. La sombra, el verdadero fantasma en el sistema, no había sido atraído por Omnicorp, había sido atraído por ella, por la anomalía de su actividad, por el sofisticado cebo que estaba usando para enganchar a David. Adrenalina, fría y pura, inundó su sistema. Esto no era una caza, era un duelo. Con el corazón martillando un ritmo staccato contra sus costillas, actuó. En lugar de bloquear la sonda, lo que solo confirmaría su presencia, la redirigió. Con una serie de comandos complejos, creó un honeypot, un sistema señuelo,
una réplica espejada de sus archivos que parecía real, pero era, de hecho, una trampa diseñada para atrapar y analizar al intruso. Observó fascinada y aterrorizada cómo él bailaba alrededor de sus trampas con una habilidad casi sobrenatural. No era solo bueno, era un maestro. De repente, la puerta de su habitación se abrió de golpe. Kwon Ji-hoon estaba allí, su rostro una máscara de furia contenida, la calma de su exterior resquebrajándose para revelar el volcán debajo. En su mano, una tableta de cristal negro mostraba la misma actividad de red que ella estaba monitoreando, pero desde su perspectiva, la de un rey cuyo castillo estaba siendo sondeado por un enemigo. ¿Qué has hecho? Siseó la voz baja. ¿Qué has hecho? Siseó la voz baja y letal, cada palabra aterrizando como un fragmento de hielo. No es lo que piensas. No estoy en tu red. Nunca tocaría tu red, dijo Lia poniéndose de pie, el instinto de autoconservación tan fuerte como su miedo. No me mientas. Avanzó hacia la habitación, su presencia pareciendo absorber todo el oxígeno del aire. Sentí la perturbación en el borde de mi perímetro. Geurimja está llamando a mi puerta, y su firma digital está por todo tu tráfico. Lo trajiste hasta mí. No está en tu puerta, está en la mía, replicó Lia, la ira justiciera superando su pánico. Fue atraído por mi operación, una operación que estoy llevando a cabo de forma independiente y fuera de tu sistema, y no lo traje aquí, lo atrapé. Está en un entorno aislado, Su Majestad. Tu precioso reino está a salvo. Su mirada, previamente fija en su furia, se movió hacia sus pantallas. Absorbió las líneas de código, el mapa de red, la elegante arquitectura de la trampa que ella había ensamblado en minutos. La furia en su rostro dio paso lentamente a una evaluación fría e intensa. Estaba viendo, por primera vez, el alcance total de sus habilidades. No era solo una programadora talentosa que había creado una IA, era una estratega. Una guerrera digital con instintos letales. Estás jugando un juego peligroso con un oponente que no entiendes, dijo él, su voz más tranquila pero la intensidad aún vibrando bajo la superficie. Es el único juego que me queda gracias a Omnicorp, le espetó ella con la barbilla en alto. Geurimja no es un ejecutivo corporativo, no juega por dinero o poder, juega por el puro placer del caos. Ji-hoon se acercó y, para sorpresa de Lia, se sentó en la silla de ella. Sus manos, que nunca había visto hacer nada más que sostener una taza o una tableta, se posaron en su teclado. Sus dedos largos y ágiles se movieron con una velocidad y precisión que la dejaron sin aliento. Era como ver a un gran maestro jugar al ajedrez a la velocidad del rayo. No estaba atacando a Geurimja. Estaba abriendo un canal de comunicación, una línea directa y encriptada con un protocolo que ella nunca había visto antes, tan seguro que hacía que el resto de Internet pareciera una postal. Una sola línea de texto apareció en la pantalla de Ji-hoon en una terminal segura. Morpheus, sal de mi césped. Lia se quedó helada. La sangre pareció convertirse en hielo en sus venas. Morpheus, el nombre, no podía ser. Era el alias de una leyenda de la era pionera de Internet, un programador fantasma que había escrito algunos de los protocolos de seguridad más fundamentales que sustentaban la web moderna. Un héroe de su adolescencia, que había desaparecido sin dejar rastro hacía más de una década. Kwon Ji-hoon era Morpheus. La respuesta de Geurimja fue casi instantánea, casual y burlona. Geurimja, el gran Morpheus en persona. Oí que te habías retirado a contar tu dinero. ¿La chica es tuya? Tiene un toque artístico. Morpheus. Está bajo mi protección. Busca otros juguetes que romper. Geurimja. Eso solo lo hace más divertido. El juego ha comenzado, viejo amigo. El canal se cerró, dejando un pesado silencio en la habitación. Ji-hoon se giró lentamente en la silla, sus ojos grises fijos en los de ella. La dinámica entre ellos, el universo entero, se había reconfigurado en ese instante. Él no era solo su marido por contrato, el dueño de Omnicorp. Era una leyenda viviente, y ella, sin querer, había traído a uno de sus pocos pares, su némesis, directamente a su puerta. No continuarás con esto sola, declaró. No era una sugerencia, era una declaración de hechos.
A partir de ahora, tu guerra contra Omnicorp es nuestra guerra. Operarás desde dentro de mi red, usando mis recursos, bajo mi supervisión. Geurimja ahora te ve como parte de mi territorio. Dejarte desprotegida es un riesgo estratégico que no estoy dispuesto a correr. Era una oferta de protección envuelta en una orden de control absoluto. Estaría infinitamente más segura, pero también infinitamente más atrapada. Trabajar junto a él significaba exponer cada secreto, cada parte de su plan. Significaba una proximidad forzada, una fusión de mentes que ambos habían evitado cuidadosamente. ¿Por qué?, preguntó Lia, su voz un susurro. ¿Por qué involucrarse hasta este punto? Porque detesto a los intrusos en mi ecosistema, dijo Ji-hun levantándose, y Geurimja es el más persistente de ellos, y porque, vaciló por una fracción de segundo, su mirada recorriendo su rostro. Porque tu victoria contra Yun So-ra sirve a mis propósitos a largo plazo. Considéralo una alineación temporal de intereses. Lia supo con una certeza que la asustó, que era más que eso. Lo vio en la forma en que la defendió contra Geurimja. No se trataba de estrategia, era posesividad. Él la veía como suya, su responsabilidad, su activo, su algo. Y nadie tenía permitido tocar lo que pertenecía a Kwon Ji-hun. Esa noche, por primera vez desde que había llegado, la puerta hermética que conducía al segundo piso no se cerró por completo. Quedó entreabierta, una rendija de oscuridad invitante, una invitación silenciosa a un nuevo y peligroso nivel del juego. Un juego en el que ella y Ji-hun ya no eran entidades separadas en una casa vacía, sino socios reacios en una guerra de dos frentes, una contra el mundo exterior y otra, mucho más compleja e impredecible, contra la innegable atracción que crepitaba entre ellos en el silencio del nido del halcón. Cruzar el umbral del segundo piso fue como entrar en el cerebro de un dios digital. El aire era notablemente más frío, mantenido a una temperatura precisa para optimizar el rendimiento del hardware. Las paredes no eran de hormigón, sino de cristal inteligente que a veces mostraba código en cascada y otras veces se volvía transparente, revelando filas de racks de servidores negros. Sus luces de estado parpadeaban al unísono, un sistema nervioso central pulsando con datos. El silencio aquí no estaba vacío. Era el silencio de un inmenso poder de procesamiento, una fuerza colosal en reposo. En el centro del vasto espacio, dos estaciones de trabajo idénticas hechas de fibra de carbono negra se enfrentaban como tronos rivales. Ji-hun ya estaba en una, el resplandor de múltiples monitores curvos envolviéndolo. Señaló el otro asiento. Sincroniza tus dispositivos. Ahora tienes acceso de nivel 2 a mi red. No intentes acceder al nivel 1. No lo lograrás, y sabré que lo intentaste. Las horas que siguieron fueron una inmersión total. Trabajar junto a él era como interpretar un dúo con un virtuoso. La sinergia entre ellos era aterradora, casi telepática. Donde el estilo de programación de Lia era creativo, fluido e intuitivo, como el jazz, el de Ji-hun era una obra de arquitectura brutalista, potente, eficiente e implacable. Juntos eran devastadores. Él construía las fortalezas, ella diseñaba los laberintos dentro. No hablaban mucho. La comunicación fluía a través de líneas de código, a través de comandos compartidos en una terminal segura. Era el lenguaje más íntimo que ambos conocían. En ese espacio no eran el multimillonario y su esposa por contrato. Eran Morpheus y una compañera que él estaba descubriendo rápidamente era su igual. Durante una necesaria pausa para el café, mientras Lia se levantaba para estirar su dolorida espalda, el collar que siempre llevaba, oculto bajo el cuello de su camisa, se balanceó hacia afuera. Era un objeto peculiar, la mitad de una memoria USB, un modelo antiguo y robusto de la era prenube, sujeto a una simple cadena de plata. La superficie de plástico negro estaba desgastada por el tiempo, pero una pequeña N, grabada a mano con una aguja, todavía era apenas visible. Ji-hun, que había estado tecleando furiosamente, se detuvo. El silencio absoluto de su teclado fue más fuerte que cualquier alarma.
Giró la cabeza lentamente, sus ojos fijos no en su rostro, sino en el objeto que colgaba de su pecho. Sus ojos grises, normalmente fríos y analíticos, se abrieron por una fracción de segundo, y una emoción cruda e irreconocible los atravesó como una corriente eléctrica. La intensidad de su mirada hizo que Lia instintivamente llevara una mano a su collar, un gesto protector. ¿De dónde sacaste eso? Su voz era un alambre de acero, desprovista de su autoridad habitual, vibrando con una tensión subyacente que parecía venir de las profundidades de su alma. ¿Esto? Lia miró la pequeña pieza de plástico, sintiéndose extrañamente expuesta bajo su escrutinio. Es un recuerdo de mi primer compañero de programación. Nos conocimos en un foro en línea cuando era adolescente. Nunca nos vimos, nunca supimos nuestros nombres reales, pero nuestras mentes simplemente encajaban. Sonrió un recuerdo agridulce. Rompimos esta memoria USB por la mitad. Cada uno se quedó con un trozo. Fue una promesa tonta de que algún día nos encontraríamos y construiríamos algo real juntos. Tocó la pequeña letra grabada. Mi alias era Nix. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor, denso, pesado con el peso de una década de tiempo no vivido. Ji-hun se levantó de su silla, sus movimientos lentos, deliberados, como si se moviera a través del agua, temeroso de que un movimiento brusco pudiera hacer añicos el frágil momento. Caminó hacia una sección de la pared que parecía ser solo un panel de metal cepillado. Presionó la palma de su mano contra él. Un escáner biométrico brilló en verde y el panel se deslizó a un lado, revelando una pequeña caja fuerte empotrada. De adentro sacó una pequeña caja de terciopelo negro. La abrió. Allí, sobre un lecho de satén, yacía la otra mitad de la memoria USB, idéntica en todos los sentidos, excepto por la letra grabada en ella, una M. Se acercó a ella, la caja abierta, una ofrenda en su mano extendida. La pieza de metal descansaba en su palma. La cámara íntima se enfoca en las dos mitades, separadas por centímetros de aire que crepitaban con una electricidad invisible. Nix y Morpheus, la diosa de la noche y el dios de los sueños, los alias que usaban en ese foro de programación adolescente, un refugio para genios incomprendidos. El dúo legendario que, en secreto, colaboró en la creación de protocolos de encriptación tan avanzados que algunos todavía se consideraban irrompibles. La revelación golpeó a Lia no como una ola, sino como un rayo, robándole el aliento, el mundo inclinándose sobre su eje. El chico brillante, ingenioso e idealista, con quien había pasado innumerables noches debatiendo la ética de la IA, compartiendo sueños de cambiar el mundo a través del código. La única persona que sentía que realmente la entendía era él, el hombre frío, solitario y controlador que se había convertido en su marido. «No puede ser», susurró su voz fallando, su mano volando a su boca. «Te busqué, Nix», dijo Ji-hun, su voz ronca, la primera grieta real en su fachada de control absoluto. «Después de que desapareciste del foro, busqué durante años. Rastrearte fue como intentar atrapar humo. No dejaste rastros». Tomó la mitad de ella de su cuello, el metal frío contra su piel cálida. Unió las dos partes, encajaron con un suave y satisfactorio chasquido magnético, un circuito completo, el pasado y el presente colisionando y fusionándose en ese pequeño objeto de plástico y metal. «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó Lia, su mente una tormenta de emociones conflictivas. Tantas cosas ahora tenían sentido, la familiaridad en su estilo de codificación, la forma en que parecía anticipar sus pensamientos, la sensación de déjà vu en su sinergia. «No estaba seguro», admitió él, su mirada fija en la memoria USB completa. «Vi la cadena en tu cuello cuando firmaste el contrato. Pensé que era una coincidencia, una esperanza tonta. No quería tener esperanza». La última palabra fue pronunciada como si fuera una debilidad, una vulnerabilidad que había pasado toda su vida tratando de erradicar. En ese momento, él no era Kwon Ji-hun, el presidente, ni Morpheus, la leyenda.
Era solo el chico que había perdido su única conexión verdadera con el mundo y pasó una década construyendo muros cada vez más altos a su alrededor. Lia lo miró, al hombre detrás de la máscara, y lo vio por primera vez. La frialdad, el aislamiento, la necesidad obsesiva de control eran cicatrices, mecanismos de defensa construidos alrededor de una profunda y antigua soledad. Al igual que ella, él se había refugiado en el mundo binario, un lugar de lógica y orden, para escapar del caos de las emociones humanas. Con un coraje que no sabía que poseía, extendió la mano y con dedos temblorosos le tocó el rostro. La barba de un día le arañó la piel. Él no se apartó. En cambio, se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos por un instante, un gesto de rendición tan profundo que le robó el aliento. Su piel estaba cálida, viva, bajo sus dedos fríos. «Estoy aquí ahora, Morpheus», dijo ella, su voz suave, usando el nombre que lo conectaba con el chico que había conocido, no con el hombre que la había comprado. El contrato, la venganza, la guerra con Geurimsha, todo pareció retroceder a un segundo plano, reemplazado por la abrumadora y vertiginosa verdad de ese momento. No eran extraños unidos por conveniencia, eran dos mitades de un todo que el destino, con un cruel y poético sentido del humor, había vuelto a unir de la manera más caótica posible. La memoria USB en su mano comenzó a parpadear con una pequeña luz azul, una conexión de datos establecida después de una década de silencio. Dentro de esa unidad, encriptado y olvidado, estaba el proyecto que habían soñado construir juntos, su código del corazón, esperando ser redescubierto. La distancia entre ellos, que una vez fue un abismo de poder y desconfianza, era ahora solo el espacio de una sola respiración. Y en ese santuario de tecnología y secretos, una nueva conexión, mucho más poderosa y peligrosa que cualquier contrato, se forjó finalmente. No en papel con membrete, sino en años de historia compartida y un futuro que de repente parecía vertiginosa y aterradoramente posible. La revelación quedó suspendida en el aire del segundo piso, una entidad invisible que reconfiguró cada interacción entre ellos. Trabajar juntos ahora tenía una carga eléctrica, una extraña mezcla de nostalgia adolescente y la tensión de dos adultos rotos reaprendiendo a confiar. La familiaridad de sus mentes en unísono digital contrastaba bruscamente con la incómoda extrañeza de sus cuerpos ocupando el mismo espacio físico. Había una conciencia constante de su proximidad, del sutil aroma a sándalo mezclado con el ozono de los servidores, del sonido de su respiración en la quietud de la noche. La frágil tregua fue destrozada por Geurimsha. El ataque no fue una sonda sutil, fue una declaración de guerra, una pieza de teatro del caos ejecutada a escala global. Comenzó con Omnicorp Korea. Las pantallas en la pared de Ji-Hoon, que monitoreaban la salud de la compañía, comenzaron a parpadear en rojo. No fue un ataque destructivo diseñado para borrar datos, sino algo mucho más cruel. Fue humillante. Geurimsha estaba jugando con ellos. Alteró los informes financieros trimestrales, insertando bromas y memes en las notas al pie. Filtró una serie de correos electrónicos internos embarazosos, exponiendo la mezquindad e incompetencia de varios ejecutivos, y, en el movimiento más audaz, reemplazó el elegante logo corporativo en el sitio web principal de Omnicorp con un GIF en bucle de un mono bailando frenéticamente. Era puro teatro del absurdo, diseñado para erosionar la confianza del mercado y convertir a la empresa en un chiste. El precio de las acciones comenzó a desplomarse en tiempo real. Simultáneamente, se lanzó un asalto coordinado contra Lia. Fue personal. Geurimsha no estaba tratando de violar la red de Ji-Hoon, estaba tratando de violar la vida de Lia. Sus antiguas cuentas de correo electrónico, sus perfiles olvidados en redes sociales, su nube personal que contenía fotos de su vida antes del desastre, todo estaba bajo un asedio implacable. Era un movimiento de pinza táctico. Atacar el imperio de Ji-Hoon para herir su orgullo y atacar a Lia para herir su corazón. «Nos está probando», dijo Ji-Hoon, su voz tranquila pero con una corriente subterránea de furia fría.
Sus ojos grises estaban fijos en los monitores, procesando el caos con una velocidad sobrehumana. Está atacando a Omnicorp porque sabe de alguna manera que me pertenece. Y te está atacando a ti porque me vio protegerte. Cree que eres mi debilidad. Leah se giró desde su propia terminal, donde estaba luchando contra las incursiones en sus cuentas personales. Sus ojos se encontraron con los de él a través del espacio, un canal de comunicación más rápido que cualquier fibra óptica. Entonces demostrémosle que está equivocado, respondió ella, la determinación en su voz cortando el aire tenso. No somos la debilidad del otro, somos un firewall. Lo que siguió fue una sinfonía de programación defensiva y contraataque. Sentados en sus tronos de fibra de carbono, el resplandor de los monitores reflejado en sus rostros concentrados se convirtieron en una única entidad de combate. La dicotomía de sus estilos era su mayor fortaleza. Leah Lanix, que pensaba en patrones y conexiones, construyó laberintos digitales, defensas que eran como organismos vivos, adaptándose y cambiando para confundir al atacante. Ji-Hun, el Morpheus que pensaba en estructuras y poder bruto, erigió muros de código impenetrables, fortalezas lógicas que repelían los ataques con fuerza bruta. Está usando una botnet masiva para abrumar los servidores de Omnicorp con un ataque DDoS, dijo Ji-Hun, sus dedos un borrón sobre el teclado. Estoy equilibrando la carga a través de servidores espejo en 3 continentes, pero es como tratar de vaciar el océano con un cubo. Solo estamos ganando tiempo. Tengo una idea, dijo Leah inclinándose hacia adelante, su mente corriendo. ¿Y si dejamos de intentar bloquear el tráfico? ¿Y si lo invitamos a entrar? Ji-Hun se volvió hacia ella con una ceja levantada. Absorbemos el tráfico, lo canalizamos a un sistema en cuarentena. Él está usando millones de dispositivos zombies, pero los comandos tienen que venir de alguna parte. Si podemos analizar el flujo en tiempo real, podemos aislar su servidor de comando y control. Charge podemos volver su propia botnet en su contra. Ji-Hun terminó la frase, y por primera vez, Leah vio un raro destello de genuina admiración en sus ojos. Nix, dijo él, el nombre un reconocimiento a su genio. Eres peligrosamente brillante. El uso de su antiguo alias, no como un recuerdo sino en el fragor de la batalla, le provocó un escalofrío. Era una confirmación. Habían vuelto. Durante 36 horas ininterrumpidas, vivieron en su propia zona horaria, alimentados por café fuerte y la pura adrenalina del combate digital. La línea entre el día y la noche se desdibujó. La barrera física cuidadosamente mantenida entre ellos también comenzó a erosionarse. En un momento, su cabeza se inclinó hacia un lado, el agotamiento finalmente ganando. Se durmió sobre su teclado, su mejilla presionada contra las teclas frías. Se despertó un tiempo después con el suave toque de una manta de cachemira que cubría sus hombros. Ji-Hun estaba de pie a su lado, observándola dormir, su rostro generalmente severo suavizado por la tenue luz de las pantallas. Había una expresión en su rostro que nunca había visto antes, una mezcla de preocupación y una ternura feroz. «Necesitas descansar», dijo él, su voz un susurro para no sobresaltarla. «¿Lo detuvimos?», murmuró ella, su voz pastosa por el sueño, el mundo aún borroso. «Casi», respondió él, un pequeño fantasma de sonrisa tocando sus labios. «Tu trampa funcionó perfectamente. He aislado su servidor de comando. Está ubicado en un centro de datos abandonado en Islandia». Señaló un punto rojo parpadeante en un mapa global. «Ahora es mi turno de jugar». Leah observó completamente despierta ahora cómo Morpheus se desataba por completo. Ji-Hun no hackeaba en el sentido tradicional, desmantelaba sistemas con la precisión de un neurocirujano. Con una serie de comandos que eran a la vez complejos y brutalmente eficientes, explotó una vulnerabilidad de día cero en el sistema operativo del servidor de Geurimja. Tomó el control de administrador y con un único y elegante comando deshabilitó toda la botnet. Como una orquesta terminando una sinfonía caótica, las luces de advertencia en los sistemas de Omnicorp comenzaron a apagarse, una por una.
hasta que solo quedó el verde constante de la normalidad. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el zumbido de los servidores y sus respiraciones sincronizadas. Habían ganado. En la pantalla apareció un último mensaje de Geurimja, esta vez en el canal privado y encriptado de Ji-Hoon. Geurimja, una ronda impresionante, Morpheus. Ustedes dos son una hermosa armonía de destrucción, pero están enfocados en mi distracción, mientras que la verdadera amenaza sigue en su tablero. Su reina venenosa sigue en juego. Cuidado con el jaque mate. El mensaje era una advertencia críptica y escalofriante. Geurimja se retiraba, por ahora, pero había señalado la verdadera amenaza, la que consideraba más peligrosa que él mismo. Jun Sorra. Ella todavía tenía poder institucional, la crueldad humana de la que carecía el caos digital de Geurimja. Lia miró a Ji-Hoon. El agotamiento estaba grabado en las finas líneas alrededor de sus ojos, pero había algo más. Una conexión forjada en el fuego del combate, un profundo respeto. No eran solo socios reacios, eran un equipo formidable. Tiene razón, dijo Lia, su voz firme. Geurimja fue solo la prueba. La verdadera batalla ni siquiera ha comenzado. Ji-Hoon extendió la mano a través del espacio entre ellos, no hacia su teclado, sino hacia ella. Le tomó la mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. El toque fue firme, real, un ancla en la tormenta digital. «Lo sé», dijo él, su mirada gris encontrándose con la de ella con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Pero esta vez no lucharás sola. La guerra de Jun Sorra es ahora contra nosotros, y no tenemos intención de perder». El acto segundo se cerró no con una victoria final, sino con la solidificación de una alianza inquebrantable. El enemigo de su enemigo los había unido, forzándolos a confrontar no solo las amenazas externas, sino la verdad innegable de su conexión. La venganza de Lia ya no era un esfuerzo solitario, se había convertido en la primera campaña de un nuevo y poderoso imperio de dos. La calma después de la tormenta digital de Geurimja fue breve y cargada de un propósito agudo. Su mensaje, aunque amenazante, sirvió como catalizador, un recordatorio de que la verdadera amenaza no era un fantasma anónimo, sino la calculada crueldad humana de Jun Sorra. La estrategia de Lia de desmantelar Omnicorp Corea desde adentro, pieza por pieza, era demasiado lenta, demasiado sutil. Era hora de un jaque mate, como había sugerido Geurimja. Un movimiento decisivo que no solo expondría la verdad, sino que aniquilaría el poder de sus verdugos de una vez por todas. «La conferencia anual de tecnología de Seúl», dijo Lia, su voz resonando en el silencio de la oficina del segundo piso. Sus dedos ampliaron la fecha en el calendario holográfico proyectado sobre la mesa central. «Es en 2 semanas. Será el evento tecnológico más grande de Asia este año. Y la directora Jun y Choi Min-jun figuran como los oradores principales. Van a presentar a Erebus como la pieza central de su nueva y revolucionaria división de IA. Será el ápice de sus carreras. Y será su ejecución pública», añadió Ji-Hoon de pie detrás de ella, observando el holograma. El brillo depredador estaba de vuelta en sus ojos, pero ahora había un elemento protector en él. Esto ya no era la venganza de ella, era la justicia de ellos. «¿Cuál es el plan, Nix?» El plan que idearon durante las noches siguientes fue una obra maestra de ingeniería social y guerra psicológica, una obra de alta tecnología para ser representada en el escenario más grande de la industria. Lia pasó los siguientes días en un estado de flujo, encerrada en el santuario de Ji-Hoon. Ya no escribía código defensivo, estaba creando el cebo más irresistible que la mente de Jun Sorra pudiera concebir. Lo llamó Cassandra. Una supuesta evolución de Erebus, un módulo de software que no solo predecía tendencias, sino que simulaba futuros del mercado con una precisión aterradora. Era un código tan avanzado, tan elegante, que haría que cualquier ejecutivo tecnológico vendiera su alma por tenerlo. Y con la ayuda de Ji-Hoon para enmascarar su origen, lo dejó filtrar. Usando a su contacto reacio, David Park, quien ahora estaba a la vez aterrorizado y fascinado por Icarus,
plantó fragmentos del código de Cassandra, donde Jun So-ra y Choi Min-jun seguramente los encontrarían. Como una depredadora experimentada, Lia conocía a su presa. Su arrogancia y codicia los cegaron. Tomaron el cebo con la ferocidad de tiburones hambrientos, creyendo que Lia estaba cometiendo los errores de una programadora desesperada, filtrando su próximo gran proyecto. Rápidamente incorporaron el módulo Cassandra en su presentación, ansiosos por reclamar otra de sus creaciones como propia. El día de la conferencia llegó, envuelto en una atmósfera de electricidad y anticipación. El auditorio principal del Centro de Convenciones COEX era una sala cavernosa, vibrando con la energía de miles de periodistas, inversores y los nombres más importantes de la tecnología. La presencia de Kwon Ji-hoon entre bastidores, su primera aparición pública en casi una década, ya había creado un frenesí. Vestía un impecable traje oscuro, llevaba un auricular de comunicación, coordinando a su equipo de seguridad con una calma letal. Pero sus ojos, detrás de la fachada de control, nunca se apartaron de Lia. ¿Nerviosa?, preguntó él, su voz un murmullo bajo y privado en su oído, un punto de calma en el torbellino de actividad a su alrededor. Aterrada, admitió ella, su voz un poco temblorosa mientras alisaba la tela de su sencillo pero elegante vestido, y más viva de lo que me he sentido en toda mi vida. Él le tomó la mano por un momento, el toque firme y tranquilizador, un ancla en su mar de ansiedad. Recuerda, el escenario es tuyo. Yo controlo todo lo demás. Jun So-ra y Choi Min-jun subieron al escenario ante una atronadora ola de aplausos. Eran la imagen del éxito corporativo, sonriendo para las cámaras, exudando una confianza pulida. La directora Jun comenzó a hablar, su voz resonando a través del sistema de sonido, tejiendo una narrativa sobre innovación, el futuro de Corea y el genio de Omnicorp. Luego, con un gran gesto, presentó a Min-jun para la demostración en vivo de Erebus, ahora sobrecargado con el poder predictivo sin precedentes del módulo Cassandra. Entre bastidores, el corazón de Lia latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Miró a Ji-hoon. Él asintió sutilmente. Era la hora. «Ejecutar», susurró al micrófono prendido en su solapa, una orden que viajó al equipo de Ji-hoon, que había tomado el control de la red del evento. En el escenario, Min-jun, con una sonrisa de suficiencia, inició la demostración. La gigantesca pantalla LED detrás de él se llenó con las líneas visualmente impresionantes del código de Cassandra, y entonces el caballo de Troya despertó. En el momento en que Min-jun presionó Enter para ejecutar la simulación de mercado, el programa no predijo futuros de acciones. En cambio, comenzó a proyectar en la pantalla gigante, para que miles de personas lo vieran, una secuencia de archivos meticulosamente cronometrada. Primero, una cadena de correos electrónicos encriptados entre Jun So-ra y Min-jun, fechados 2 años atrás, detallando la conspiración para robar el proyecto Erebus de la becaria inestable. Luego, los registros financieros innegables que mostraban la transferencia de una tarifa de consultoría de Omnicorp a una empresa fantasma que, a su vez, pagó la hipoteca de los padres de Lia. La prueba del chantaje familiar. Y finalmente, el golpe de gracia. El malware que Lia había incrustado en secreto en el código original de Erebus, uno que grababa audio ambiental cada vez que el programa se ejecutaba en su computadora original. La voz de la directora Yoon, nítida y cruel como un cristal roto, resonó en el silencio atónito del auditorio. La chica es una genio, lo admito, pero los genios ingenuos están destinados a ser explotados. Nos entregó el futuro en bandeja de plata. Cuando terminemos, Choi Min-jun, nadie recordará siquiera el nombre de Han Seo-yeon. El silencio en el auditorio fue absoluto, pesado, un vacío que absorbió todo el aire. Luego, un murmullo, que se convirtió en un alboroto. Los flashes de las cámaras explotaron como granadas. Los periodistas, oliendo sangre, comenzaron a gritar preguntas. En el escenario, bajo los focos despiadados, los rostros de Jun So-ra y Min-jun se desintegraron. La confianza se convirtió en pánico, la arrogancia
en puro terror. Estaban desnudos, expuestos, su traición transmitida en vivo al mundo. La cámara íntima se enfoca en Leah, entre bastidores. La ola de triunfo exultante que esperaba sentir no llegó. En su lugar, un alivio profundo y pesado se instaló, como si un tumor que había llevado durante años finalmente hubiera sido extirpado. Observó los rostros de sus verdugos no con odio, sino con una especie de piedad fría y distante. En ese escenario, bajo la luz de la verdad, parecían pequeños, patéticos. Fue entonces cuando vio el movimiento. Jun Sorra, su rostro contorsionado en una máscara de furia primigenia, descendió del escenario, apartando a la gente de su camino como un animal acorralado. Sus ojos, inyectados de odio, estaban fijos en una dirección, entre bastidores, donde estaba Leah. La seguridad de Ji-hun se movió para interceptarla, pero la mujer estaba impulsada por una furia que le daba una fuerza antinatural. «¡Tú!», gritó Jun Sorra, su voz desgarrada, un sonido animal. «¡Zorra ingrata, arruinaste todo!». Antes de que cualquiera de los guardias pudiera alcanzarla, Ji-hun se movió. Con una velocidad y fluidez que desmentían su calma habitual, se colocó directamente entre Leah y la mujer que avanzaba. No dijo nada. Solo se quedó allí, un escudo humano, su quietud una barrera más impenetrable que cualquier guardaespaldas. «Se acabó, directora Jun», dijo él, su voz tan fría como el Ártico cortando el caos. «No la tocarás». La seguridad finalmente la alcanzó, agarrando sus brazos mientras luchaba y gritaba obscenidades. Lo último que Leah vio fue el rostro de Jun Sorra, una máscara de odio impotente y desesperación, siendo arrastrada, el sonido de sus gritos desvaneciéndose en el creciente tumulto de la multitud. El plan había funcionado. La trampa se había cerrado con precisión letal, pero mientras Leah miraba la ancha espalda de Ji-hun, todavía protectoramente frente a ella, se dio cuenta de que la verdadera revelación de ese día no fue la traición de Jun Sorra, sino la profundidad de la lealtad silenciosa de Ji-hun. No solo la estaba ayudando con su venganza, la estaba protegiendo con la totalidad de su ser. Y en ese momento, en el corazón del caos de su victoria, Leah supo que el contrato, la venganza, todo lo que la había llevado hasta allí, solo había sido él. Las secuelas de la conferencia fueron un tsunami mediático y corporativo. La historia explotó, convirtiéndose en el tema dominante en todos los portales de noticias y redes sociales. El jaque mate de Cassandra, como lo apodó un tabloide, no solo destruyó las carreras de Jun Sorra y Choi Min-jun, sino que sumió a Omnicorp Corea en un caos existencial. El precio de sus acciones se evaporó. La junta directiva entró en pánico y se inició una investigación criminal a gran escala por fraude y robo de propiedad intelectual. Han Seo-yeon, la figura central de la saga, se transformó de la noche a la mañana. De ser una programadora desconocida y victimizada, se convirtió en un ícono improbable. La personificación de la justicia poética en la era digital. Ofertas de trabajo, contratos de libros y propuestas de inversión inundaron una cuenta de correo electrónico recién creada y gestionada por el equipo de Ji-hun. El mundo quería un trozo de ella. Pero para Leah la victoria resonaba con un eco extraño y hueco. La adrenalina de la batalla, que la había sostenido durante semanas, se había disipado, dejando atrás un profundo agotamiento que parecía haberse instalado en lo más profundo de sus huesos. En el penthouse, el silencio regresó, pero era un tipo diferente de silencio. Ya no era el silencio del aislamiento, sino un silencio cargado de preguntas no formuladas, de un futuro indefinido. Kwon Ji-hun era diferente. La distancia calculada había desaparecido. Canceló todas sus reuniones, delegó la gestión de la crisis de Omnicorp a su equipo legal y simplemente se quedó. Su presencia era una constante silenciosa. La observaba leer las noticias en una tableta. La observaba pasear por la vasta sala de estar, como si temiera que, ahora que su venganza estaba completa, ella pudiera simplemente disolverse en el aire, un fantasma que había cumplido su propósito. Una noche, la tensión silenciosa se volvió insoportable. Estaban en la sala de estar,
la ciudad de Seúl brillando abajo, una galaxia de luces indiferente a su drama. Lia, finalmente, rompió el silencio. «El contrato está cumplido», dijo, su voz baja, las palabras suspendidas en el aire entre ellos. Lo miró tratando de descifrar la expresión en su enigmático rostro. «Tuve mi retribución. Tú tuviste la caída de Omnicorp», dudó, «o lo que fuera que quisieras». Ji-hoon se apartó de la ventana, sus ojos grises encontrándose con los de ella. La máscara de control había caído, revelando una vulnerabilidad que todavía la tomaba por sorpresa. «Omnicorp Korea fue mía desde el principio», dijo él, su voz tranquila, revelando la última y más impactante pieza del rompecabezas. «La fundé bajo otro nombre, hace años, antes de retirarme a las sombras. Vendí la mayoría de mis acciones, pero retuve una participación mayoritaria a través de una red de empresas fantasma. Fue un experimento social. Quería ver cómo actuaba la gente cuando no sabían que el rey estaba observando. Jun So-ra y Choi Min-jun fallaron la prueba, drásticamente». Lia lo miró fijamente, la enormidad de lo que estaba diciendo asentándose como una piedra en su estómago. No era el rival de Omnicorp, era su dios y juez ausente, y había permitido que el imperio que construyó se tambaleara hasta sus cimientos para darle el escenario para su justicia. «Entonces todo esto», hizo un gesto hacia la habitación, hacia sus vidas durante los últimos meses, «fue solo un juego para ti, un experimento». El dolor en la pregunta era inconfundible. «Comenzó como uno», admitió él dando un paso hacia ella. Su rostro estaba serio, desprovisto de cualquier artificio. «Fuiste una variable inesperada y fascinante. Pero ya no es un juego, Lia. No lo ha sido desde hace mucho tiempo». Se detuvo frente a ella, el espacio entre ellos crepitando con una verdad no dicha. Y entonces hizo algo que rompió todas las reglas de su universo controlado. Se arrodilló, no dramáticamente, sino con una finalidad simple y grave que la dejó sin aliento. El todopoderoso Kwon Ji-hoon, el legendario Morpheus, estaba de rodillas ante ella. Le tomó las manos, sus palmas cálidas y firmes contra las de ella, que estaban frías. «El contrato está cumplido, sí», dijo él, su voz ronca, la emoción cruda y expuesta. «Pero no quiero que te vayas. No puedo dejar que te vayas. Quédate. No como la señora Kwon por contrato, no como un activo estratégico. Quédate como Nix. Quédate como Han Seo-yeon. Quédate conmigo». Lágrimas que ni siquiera sabía que estaba conteniendo comenzaron a rodar por su rostro, calientes y silenciosas. El viaje había sido un infierno de traición y dolor, pero de alguna manera la había llevado aquí, a este momento de verdad absoluta, de una vulnerabilidad que nunca creyó posible. Fue en ese preciso instante que las luces del penthouse parpadearon violentamente y se apagaron. La oscuridad fue total, instantánea. El zumbido de los servidores de arriba cesó. El silencio fue absoluto, antinatural. La ciudad afuera continuaba brillando, haciendo que la negrura dentro del penthouse fuera aún más opresiva. «¿Qué está pasando?», susurró Lia, su corazón saltando a su garganta. «Keurimja», dijo Ji-hoon, su voz tensa. El cambio de amante vulnerable a guerrero siendo instantáneo. Ya estaba de pie, tirando de ella detrás de él, sus sentidos agudizados en la oscuridad. Su jaque mate. Nunca estuvo hablando de Jun So-ra. Estaba hablando de mí. Una pantalla de emergencia en una de las tabletas de Ji-hoon, alimentada por una batería separada, cobró vida, proyectando un brillo fantasmal en sus rostros. En ella apareció el avatar de Keurimja, una máscara de zorro sonriente. «Buenas noches, Morpheus, y felicidades, Nix». La voz distorsionada digitalmente llenó la habitación, un hermoso espectáculo en la conferencia, pero olvidaron la regla más importante de nuestro juego. Nunca, jamás, dejen a su rey expuesto. No estoy interesado en su compañía, estoy interesado en su hogar. He cortado todas sus redes, deshabilitado sus protocolos de seguridad y... no vine solo. La imagen en la pantalla cambió.
La cámara del portátil de Geurimsha se desplazó para revelar el rostro pálido y aterrorizado de Choi Min-jun, atado a una silla. «Él me obligó a hacerlo», tartamudeó Min-jun con los ojos desorbitados por el pánico. «Dijo que destruiría a mi familia si no lo ayudaba a eludir las defensas físicas». Un fuerte clic metálico resonó en el apartamento. El sistema de bloqueo magnético de la puerta del penthouse se había desactivado. La puerta de titanio se deslizó para abrirse con un silbido neumático. «¡Ji-hun!», gritó Lia agarrando su brazo. Él no dudó. La empujó firmemente hacia la escalera que conducía a su oficina. «Ve a la sala de servidores. Hay un protocolo de emergencia final. Nombre en clave LITE. Es un pulso electromagnético localizado. Freirá todo en este penthouse, incluyendo a cualquier intruso. Ejecútalo, nos comprará tiempo». «No te voy a dejar aquí solo», protestó ella tratando de aferrarse a él. «Esto no es una discusión», gruñó él, la urgencia y el miedo por ella en su voz impulsándola. «Tu seguridad es la única variable que importa. Ve, ahora». Con el corazón roto, Lia subió corriendo las escaleras, el sonido de pasos y una lucha comenzando en el piso de abajo. En su santuario ahora oscuro, usó la luz de su teléfono móvil para encontrar la terminal de emergencia. Sus dedos, impulsados por la memoria muscular y la adrenalina, volaron sobre el teclado escribiendo la secuencia de comandos. «Ejecutar protocolo. Lete». En el momento en que su dedo estaba a punto de presionar la tecla Enter, sintió un impacto agudo y cegador en la parte posterior de su cabeza, y el mundo se disolvió en una explosión de estrellas blancas y luego en una negrura absoluta. Lo último que escuchó antes de perder el conocimiento fue la voz de Kwon Ji-hun gritando su nombre. No era el grito de un rey o una leyenda. Era el sonido de pura agonía de un hombre al que le estaban arrancando el corazón. Un grito que rasgó la noche silenciosa. El jaque mate había sido entregado, y el rey y la reina estaban caídos en el tablero. El primer sentido en regresar fue el olfato. Un olor agudo, estéril y antiséptico que le arañaba la garganta. Luego, el sonido. Un pitido suave y rítmico, el metrónomo constante de una vida siendo monitoreada. La luz, cuando finalmente forzó sus párpados a abrirse, era tenue, filtrada a través de persianas entrecerradas que convertían la luz del día en rayas doradas en el suelo. Estaba en una habitación de hospital. Una privada y lujosa, pero inconfundiblemente una habitación de hospital. La cabeza le palpitaba con un dolor sordo y pesado. Los recuerdos volvieron, no como un torrente, sino como fragmentos de vidrio roto, la oscuridad, la voz distorsionada de Geurimsha, el rostro aterrorizado de Min-jun, el comando en la terminal, el dolor cegador y el grito de Ji-hun. «¿Ji-hun?». El nombre salió de su boca como un rasguño, un susurro ronco. Intentó incorporarse. Una ola de mareo la hizo tambalearse. Una mano firme y cálida se posó en su hombro, guiándola suavemente de vuelta contra las almohadas. La puerta de la habitación se abrió y él entró, y su mundo dejó de girar y encontró su centro. Él estaba allí. Tenía un corte fino y cosido sobre la ceja, un moretón oscuro en la mejilla, y su brazo izquierdo estaba inmovilizado en un elegante cabestrillo negro. Parecía cansado, maltratado, pero estaba de pie. Estaba vivo. En el momento en que sus ojos grises se encontraron con los de ella, la fachada de control que había reconstruido se hizo añicos. La tensión en sus hombros, la línea dura de su mandíbula, todo se disolvió en una ola de alivio tan profunda que era casi doloroso de ver. Cruzó la habitación en 3 largas zancadas, el sonido de sus zapatos, el único ruido además del monitor cardíaco. No dijo nada. Simplemente se sentó en el borde de la cama y la envolvió en sus brazos, con cuidado de su brazo herido y de la cabeza de ella. El abrazo no fue gentil, fue desesperado, posesivo, el abrazo de un hombre que había mirado al abismo y se aferraba a su única luz. Lia podía sentir los finos temblores que recorrían su cuerpo, el fuerte latido de su corazón contra su pecho. «Pensé que te había perdido», susurró en su cabello, su voz densa, despojada de toda su autoridad, dejando solo emoción pura.
¿Qué pasó?, preguntó ella, su voz ahogada contra su pecho. La sostuvo por un momento más antes de retroceder, lo suficiente para mirarla a los ojos. Trazó la línea de su rostro con las yemas de sus dedos, como para asegurarse de que era real, sólida. Geurimsha cometió un error, dijo Ji-hun, su voz recuperando parte de su firmeza. Me conoce como Morpheus, el programador. No me conoce como Kwon Ji-hun, el paranoico. El penthouse no es solo una casa inteligente, es una trampa de seguridad con redundancias físicas. Cuando el protocolo Lite fue interrumpido antes de su ejecución completa, activó una contramedida final y analógica. Puertas de titanio sellaron el piso, liberando un gas somnífero no letal, y alertaron silenciosamente a mi equipo de seguridad táctica. Llegaron en menos de 4 minutos. ¿Geurimsha y Min-jun?, preguntó Lia, su corazón aún latiendo con fuerza. Min-jun fue encontrado inconsciente. Se rindió inmediatamente. Parece que Geurimsha solo lo usó para el acceso y lo habría descartado. Testificará a cambio de protección y una sentencia reducida. Geurimsha. Ji-hun hizo una pausa, sus ojos oscureciéndose. Es un fantasma. Para cuando el equipo entró se había ido. El gas lo ralentizó y resultó herido en la pelea. Pero logró escapar por una ruta de emergencia que ni yo sabía que existía. Se ha ido por ahora, pero está expuesto. El juego ha cambiado. Lia se reclinó contra las almohadas. El alivio la dejó débil, exhausta. Habían sobrevivido. Todos los villanos digitales y humanos habían sido de una forma u otra neutralizados. El juego finalmente había terminado. ¿El contrato? Comenzó ella, la palabra sonando absurda ahora. Lo quemé, la interrumpió su voz firme. Literalmente. Lo primero que hice cuando volví al penthouse, la copia física. Las digitales fueron borradas. A todos los efectos nunca existió. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. El pitido del monitor, el único sonido. La pregunta flotaba en el aire, la más importante de todas. Entonces, ¿qué somos ahora, Ji-hun?, preguntó ella, su voz suave, vulnerable. Él le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Miró sus manos unidas, como si viera un código complejo y hermoso en ellas. Nyx y Morpheus. Seo-yeon y Ji-hun. Socios, dijo, levantando la vista para encontrar sus ojos. No me importa la etiqueta, solo sé que por un momento en esa oscuridad, el pensamiento de vivir el resto de mi vida en ese apartamento sin el aroma de tu cocina, sin el sonido de tu teclado, sin ti, fue más aterrador que cualquier amenaza que Geurimsha pudiera plantear. Era un sistema sin núcleo, vacío. Metió la mano libre en el bolsillo y sacó algo. La memoria USB, ahora una sola pieza unida, sujeta a una nueva cadena de plata. El proyecto que empezamos de niños, dijo, su voz llena de una nostalgia que era a la vez triste y esperanzadora. El código del corazón, como lo llamábamos. Un sistema de código abierto diseñado no para predecir mercados o ganar guerras, sino para conectar a las personas de manera significativa. Creo que es hora de que terminemos lo que empezamos. Juntos. Si me aceptas, por supuesto. La cámara íntima se enfoca en el rostro de Lia. Las lágrimas que vienen ahora no son de dolor, miedo o ira. Son lágrimas de una felicidad pura y abrumadora que se siente como una bendición. Toda la venganza, todo el dolor, toda la soledad habían sido un camino retorcido y brutal que, contra todo pronóstico, la había llevado a casa. Sí, susurró su voz quebrándose. Acepto. 6 meses después, el nido del halcón ya no era una fortaleza de cristal. Las líneas duras del minimalismo se habían suavizado. Había estanterías del suelo al techo rebosantes de libros, plantas que daban vida y color a las esquinas, y un desorden creativo de hardware y esquemas esparcidos por la oficina del segundo piso, que ahora era de ellos. El aroma a sándalo de Ji-hun ahora se mezclaba con la lavanda de Lia, y el olor constante a café recién hecho. Se había convertido en un hogar. Lanzaron la Fundación Código del Corazón, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar educación tecnológica a jóvenes desfavorecidos y desarrollar herramientas digitales éticas. An Seo-yeon
se convirtió en el rostro público de la fundación, una oradora inspiradora y apasionada. Kwon Ji-hoon permaneció en las sombras, el Morpheus que impulsaba el motor, pero siempre estaba allí, observándola desde la primera fila, con una pequeña y orgullosa sonrisa en los labios. Una tarde, Lia estaba en el balcón, viendo el atardecer pintar la ciudad con colores cálidos. Ji-hoon se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos, su barbilla descansando en su hombro, el calor de su cuerpo, una presencia familiar y reconfortante. «¿En qué estás pensando?», preguntó él, su voz un murmullo en su oído. «En cómo un código robado me llevó a encontrar la otra mitad del mío», respondió ella, inclinando la cabeza hacia atrás para encontrar su mirada. Sus ojos ya no eran tormentas, eran puertos seguros. Él sonrió, una sonrisa genuina y cálida que todavía tenía el poder de dejarla sin aliento. «Nuestro código es de fuente abierta ahora», dijo antes de besarla. El beso no fue desesperado ni posesivo, sino lleno de una promesa tranquila y duradera. La promesa de un futuro que se escribe juntos, línea a línea, no en un contrato frío o un código de venganza, sino en el algoritmo infinitamente complejo y hermoso de sus corazones entrelazados. La venganza había terminado, la reconstrucción había comenzado, y para Seo Yeon y Ji-hoon, el programa de sus vidas finalmente, y hermosamente, se